Bienvenidos a Veristerium. El día de hoy les contaré mi primer contacto con un ser extraterrestre. Pero antes de comenzar, me gustaría darles una advertencia respecto a las imágenes que se van a mostrar. Pueden ser algo fuertes, al igual que la historia. Así que tomen sus precauciones. Desde que era un niño, siempre sentí curiosidad por el espacio. Porque sentía que no estábamos solos. Sabía que había algo más. No sabía qué. Solo estaba seguro que había más vida inteligente aparte de nosotros. Cuando tenía yo aproximadamente unos 7, 8 años, en el año 1999, 2000, inicios de siglo XXI, tuve una experiencia única. Recuerdo que me encontraba en casa de un amigo, el cual nos había invitado a varios niños a acampar en el jardín de atrás. En aquel entonces escuchábamos historias en la radio de un programa mexicano llamado La Mano Peluda. En una ocasión, ya entrada la noche, empecé a sentir una vibración extraña en el ambiente. Más que un sonido, era algo corporal lo que se percibía, como la sensación que transmite un sonido subsónico. Pero esta vibración la sentí provenir desde arriba. Así que volteo a ver el cielo, mientras les digo a mis amigos en ese momento que hicieran lo mismo, para ver qué era lo que causaba este sonido subsónico. Acto seguido, vemos pasar muy despacio una nave triangular con muchos cuadrantes lumínicos que cambiaban de color y posición. Asombroso, fue algo asombroso. Estaba esta nave a una altura de unos 10, 12 metros sobre nosotros y sin detenerse ni un momento se siguió de largo. En ese momento yo supe qué era lo que había visto. Yo sabía que eso era un ovni, ya que la iluminación y el modelo de la aeronave era algo nunca antes visto. Recuerdo que algunos de mis amigos en ese momento creyeron que era un helicóptero y recuerdo que les dije que no era posible, pues el helicóptero avienta aire. Y en ese momento nada se había movido. Todo estaba en completa tranquilidad, como si no hubiese pasado nada. Además de que no existía en aquel entonces un helicóptero con un parecido así a lo que vimos. Es más, a la fecha no existe una aeronave conocida abiertamente con dichas características, ni de forma de vuelo, propulsión, luces o figura de la nave. Fue algo único. Ese día hubo dos versiones de lo sucedido. Algunos creíamos que lo que vimos era un ovni y otros que simplemente fue un helicóptero. Pasaron los años. Tenía ya unos 12, 13 años de edad. Me encontraba en secundaria. Y un día me recuerdo viendo History Channel. Pasó un comercial de UFOs. Y sacaban imágenes en este comercial de diferentes modelos. Y en eso veo en el comercial el mismo modelo o muy similar del que había visto aquel día. Así que les hablo a mis amigos, ¿no? Les escribo por Messenger en aquel entonces
de Microsoft, y le digo a mis amigos acerca del comercial, de lo que era justo lo que habíamos visto, un ovni real. Me lo confirmó en ese momento, lo que habíamos visto en ese día. Algunos de mis amigos ya ni se acordaban de lo sucedido en aquel entonces. Otros vieron el comercial, recordaron y me dieron la razón al respecto. Pasaron los años y me gustaba ir a las conferencias de Jaime Maussan. Me gustaba mantenerme informado del tema extraterrestre. Pero a pesar de ello, mi vida era muy normal y cotidiana, ya que durante mucho tiempo no vi nada. Y poco a poco fui perdiendo interés en el tema, ya que al crecer, pues me distraía con la escuela, amigos, el deporte. Pero todo cambió en diciembre de 2009, ya que me sucedió algo inesperado, inimaginable. Todo fue en el transcurso de una semana, comenzando por la noche de lunes para martes. Como era de costumbre, yo me iba a dormir un poco tarde, como a las 12 de la noche. Ese era mi horario promedio cuando estaba en la preparatoria. Así que me recosté y todo aparentemente normal, pero recuerdo levantarme de un brinco porque sentí que se me había hecho tarde, ya que sentía como si hubiese dormido mucho. Y recuerdo que al levantarme veo mi teléfono, el cual acostumbraba siempre tener cerca de mí, ya que era como un reloj, ¿no? Veía la hora o así, la alarma, entonces acostumbraba a tenerlo siempre cerca de mí. Y me encontraba en la cama, cojo mi teléfono, veo la hora y eran entre 3 y 4 de la madrugada del martes. Y se me hizo muy extraño el haberme levantado a esa hora, ya que nunca había presentado yo problemas de sueño. Y la manera en la que me sentía no era normal, ya que una vez que me levanté no podía dormir, pero lo dejé pasar. Así que ese día comencé temprano. Y al llegar la noche del martes, me recuesto como el día anterior y siempre, y me vuelve a suceder lo mismo. Me levanto en la madrugada de miércoles con la misma sensación, como de que se me hizo tarde. Cuando veo la hora en mi teléfono, veo nuevamente que eran entre las 3 y 4 de la madrugada. Pero de nuevo no le di importancia y lo justifiqué. Con la razón, con lógica, simplemente lo dejé pasar. Así que seguí el resto de mi día normal y al llegar la noche, otra vez hago la misma rutina. Para dormir, ya saben, todo. Así que con la misma me vuelvo a levantar esa madrugada. A hora del jueves. La misma hora. Entre 3 y 4 de la mañana. Pero en esta ocasión empiezo a sentir una sensación, o sea, aparte de que ya era extraño levantarme a esa hora y me sentía como que se me hizo tarde y ya sin sueño y todo, empecé a sentir una sensación extraña en el ambiente. A diferencia de los días anteriores, empecé a sentir una sensación en el ambiente que no sé cómo explicar. Era como una perturbación, un cambio de la presión del ambiente, algo atmosférico, no sé. Pero
Nuevamente no hice caso omiso y seguí con mi día. Me distraje con los amigos, la escuela, no comenté nada. Al llegar la noche, hago mi rutina nuevamente. Recuerdo que ya habían sido tantos días que ya tenía hasta preparado un kit. Los que somos de esa época, no sé, muchos tal vez recordarán, era muy popular el Game Boy. Entonces tenía mi Game Boy a la mano por si me levantaba para tomarlo y distraerme, ya que pues iban a pasar varias horas. Y mi teléfono, como de costumbre, lo tenía cerca también. Así que me acuesto a dormir y esa madrugada, entre las 3 y 4, otra vez me vuelvo a levantar. Abro los ojos, pero en esta ocasión con la sensación de una perturbación más fuerte. Sentí algo más fuerte en el ambiente esa noche, ya la madrugada de viernes. Tenía un poco abierta la ventana de mi recámara y también la puerta que daba al pasillo de la casa. Mis ojos, al estar en un ambiente oscuro, percibían la luz de la luna y la luz que había en el pasillo, con intensidad suficiente para observar mi alrededor. En eso siento una presencia a mi espalda. Volteo a ver la puerta de mi cuarto y veo de reojo a alguien parado en la puerta. En ese momento sentí como mi corazón se agitaba, pues de reojo yo notaba que no era alguien que yo conociera. Y pensé, tengo que hacer algo, porque si fuese mi papá quien estuviese ahí, ya me hubiera dicho algo al verme despierto. Enseguida pensé que alguien se había metido a la casa a robar o algo. Y yo solía tener entre la pared y mi cama un palo. Así que lo agarré rápidamente y al voltearme para brincar con el palo y dar un golpe, veo bien y me quedé pasmado, porque no era quién al que le daría el golpe, sino a qué. Ya que lo que estaba ahí parado no era una persona, definitivamente. Era un extraterrestre gris, alto, como de más de 2 metros de altura. Lo sé porque era más alto que la puerta de mi cuarto. Ese ser se encontraba dentro de mi cuarto. Y en ese momento mi primer pensamiento fue: mi familia, ¿estarán bien? ¿Empieza o termina conmigo? Yo estaba aterrado en ese momento. No les voy a mentir, estaba aterrado. Tenía mucho miedo. Y recuerdo que sentí algo cuando hice contacto visual con sus ojos. En ese momento mi cuerpo se volvió muy pesado. No sé exactamente a cuántos kilos equivaldría lo que sentía que me inmovilizaba. Solo podía mover mi cabeza y ojos en ese momento. Perdí toda facultad de mi cuerpo. Y recuerdo que con mucho esfuerzo me moví y logré tomar mi teléfono, ya que lo tenía muy cerca de mi mano, ya que, como recordarán, acostumbrado a tener cerca el teléfono. Así que con mucho esfuerzo marqué
número por número al teléfono de mi casa. En aquel entonces yo tenía un BlackBerry, el cual tenía un teclado físico. Era más sencillo para mí en ese momento hacer un esfuerzo de marcar los números que buscar en mis contactos. Así que marco el número, presiono llamar y comienzo a escuchar cómo sonaba el teléfono de mi casa. Sonaba y sonaba y nadie se levantó a contestarlo. Eso me asustó aún más y me hizo pensar que así como yo tal vez no como yo no podía moverme, tal vez mi familia tampoco podía despertarse o estar conscientes de lo que estaba sucediendo. Pero hubo un momento en el que empecé a razonar y calmarme, puesto que vi que no hacía nada. Solo estaba parado ahí, observándome desde la puerta de mi recámara. Así que, en cuanto me calmé, también pensé, bueno, es que no tengo otra opción. Así que mejor me calmo y pensé, ok, ¿qué es lo que sí puedo hacer en este momento? Y me contesté a mí mismo, observar. Entonces comencé a prestar atención al ser que tenía frente a mí. Un ser muy alto, más de 2 metros de altura, con una piel parecida en color y textura a la de un tiburón. Por la manera en la que reflejaba la luz, yo hice esa deducción. Se me hizo muy parecido, tal vez. Y su rostro tiene una forma triangular, pero con las esquinas redondeadas, muy similar a lo que retratan en imágenes de gente abducida, pero en verdad nada de lo que hay por ahí se asemeja a detalle a lo que vi. Nada se asemeja, en verdad. Los ojos eran muy impactantes, en verdad grandes, ovalados, en diagonal. Eran unos ojos como en V, si los viéramos, ¿no? Y respecto al rostro sobresalían un poco, eh, ya que, bueno, el rostro era muy liso y lo más impactante era la profundidad que reflejaban esos ojos, completamente negros, como si fuese un vacío. Yo sentía cómo podían observar mi alma, una mirada penetrante, profunda. Mirando más hacia abajo, me quedé impresionado por lo delgado que era. No sé si era efecto de su altura, pero era delgado, con un cuello muy largo, al igual que las piernas y brazos, a comparación de su tórax, el cual era pequeño, a comparación de lo demás. Era muy pequeño el tórax. No era como congruente la simetría que había. No veía ningún órgano sexual. Más hacia abajo comienzo a ver sus manos. Recuerdo contarle 5 dedos en cada una, los cuales también eran largos, muy largos. Y ya bajando
a las piernas. Mi cama me obstruía la vista, así que no pude observar bien los pies, por lo cual no sé si tenían dedos o era algo más como si fuese un zapato. La verdad es que es algo que no pude observar, pero la complexión en general era humanoide. El rostro para mí fue lo más impactante. En verdad lo tengo grabado en mi memoria. Mm, Así que en ese momento recuerdo regresar la mirada a su rostro. Vi que no tenía tabique como nosotros, pero sí lo que parecía ser dos puntitos como fosas nasales y una boca muy pequeña, como una línea recta. Este ser era inexpresivo. Su rostro era prácticamente liso. No tenía cejas, pestañas, párpados, ni pómulos sobresalientes. Nada. Tal vez eso hizo que, al seguir observándolo, me fuera menos intimidante. Posterior a toda esta observación a detalle que hice, intenté hacer comunicación, ya que yo no podía hablar. Recuerdo, solo podía respirar. Cuando intentaba expresar algo, era como un... No podía. Así que traté con mi mente el armar una estructura de diálogo para comunicarme o intentar comunicarme de manera telepática, ya que no se me ocurría otra opción. Y recuerdo intentar comunicarme, pero no recuerdo haber tenido éxito. No recuerdo haber recibido una contestación de vuelta. Y seguí intentándolo hasta que suena mi alarma, la cual tenía programada a las 6 de la mañana. En ese momento, al romper el contacto visual por silenciar la alarma, dejé de verlo escasos segundos y pude moverme. Pude moverme en ese momento. Así que silencié la alarma. Silencié la alarma. Recuerdo tener un pensamiento de no querer asustarlo por el ruido de la alarma, algo. No sabía qué reacción podía suceder o haber. Pero cuando regreso la mirada a la puerta del cuarto, ya no se encontraba el ser ahí. Ya no había nada. Y me percato que pasaron aproximadamente 3 horas. Pero yo sentí toda esta experiencia como si hubiera sido cosa de 15 minutos. No más. Mi percepción del tiempo estaba alterada. Yo estaba alterado. En verdad es que fue algo muy fuerte, muy impactante esta experiencia de contacto. Pasó el tiempo y bueno, nuevamente me entra el miedo al tener que bajar de la cama, y ya que yo imaginaba un escenario de está abajo de la cama, se escondió algo, ¿no? Yo ya podía moverme, pero simplemente desapareció. No, ya no estaba en el cuarto, no estaba oculto, no estaba en ningún lado. De la misma manera en la que apareció, desapareció. Y se llevó con él la sensación que había percibido en el ambiente durante esos días. Sobre todo
la del último momento, la del día viernes, una sensación muy fuerte que yo sentía en el ambiente, algo se sentía. Y se fue con él. Pasó el tiempo. Yo no dije nada al respecto a nadie, hasta que un día mi hermana ve mis investigaciones en la computadora y me empieza a hacer preguntas al respecto, lo cual me causó curiosidad. En ese momento ella me dice que tiene algo que contarme al respecto, algo que le pasó y a lo que le tuvo mucho miedo. Pero eso será una historia más para contar después. Respecto a mí, han pasado los años y pocas explicaciones logré tener al respecto, pero realmente ninguna me convence. Y es gracias a esto que me sucedió, entre otras cosas, que decidí iniciar este canal, ya que en este momento considero es sumamente importante compartir estas experiencias y conocimientos para tener una comunidad más informada. Al menos de algo podría servir mis experiencias. Por favor, déjenme en los comentarios sus experiencias de contacto, o si saben más al respecto de esta raza y sus verdaderas intenciones. Al día de hoy sigo con muchas preguntas. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Será que me encontraba en mi cuarto en ese momento? ¿O me hicieron creer que me encontraba en mi cuarto? Cuando dejé de sentir miedo, ¿realmente yo dejé de sentir miedo? ¿O me apagaron un switch del miedo? Así como también me inmovilizaron. No lo sé. En verdad es que no lo sé. Hay más preguntas que respuestas. Así que unamos esfuerzos para encontrar la verdad. Ya que si algo puedo decirles es que lo que viví fue real. Ellos existen y están aquí. Las llamadas que hice ese día estaban registradas en la contestadora de mi casa. Hice 3 llamadas. Y lo que he vivido después de esa experiencia me reafirma que todo lo vivido esas madrugadas, o al menos esa última madrugada, fue real. Gracias por llegar a esta parte del video. Suscríbanse, compartan, den like, activen las campanitas para más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.